Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. 1:27 de la tarde. Ya saben que cada 2 lunes tenemos una sección, La Iberozona, que hacemos sobre todo divulgación medioambiental, de naturaleza. Hablamos, por ejemplo, de animales, de plantas. Es el caso de la sección de hoy, que está dedicada al muérdago, una planta íntimamente ligada con la Navidad, además también de con los enamorados, por una tradición que existe, que no sabemos de dónde viene exactamente, pero que bueno, vamos a averiguar hoy hablando con Silvia Muñoz Gómez, que es miembro de la Asociación Iberozoa. Hoy hablamos de curiosidades con ella del muérdago. Lo primero, obviamente, saludarla. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bienvenida. Bueno, estamos hablando del muérdago, que como decimos, hemos escuchado o visto en alguna ocasión, que decora algunas casas, justamente en estas épocas de Navidad. Pero bueno, lo primero, conocer, Silvia, exactamente qué es el muérdago. Vale, pues el muérdago es una especie que tiene de nombre científico Viscum album. No obstante, este es el muérdago que conocemos nosotros, puesto que existen alrededor de 1.300 especies de muérdago que se esparcen por todo el mundo. Por lo tanto, este muérdago que nosotros conocemos es el muérdago europeo, ya que es el que se encuentra en la mayoría de los países europeos. Uh-huh. Como tú dices, hay tantas especies que lo podemos ver en varios continentes, ¿no? Sí, efectivamente. Esta especie se puede encontrar por toda Europa, en el noroeste de África y también en el centro y el suroeste de Asia. Uh-huh. ¿Y qué características tiene este muérdago? Por ejemplo, ¿de qué color es? ¿Qué forma tiene? Pues se trata de una planta siempre verde, por lo tanto ya se puede entender que siempre va a ser de color verde. Uh-huh. Esta tiene frutos globosos de forma esférica, de un color blanco amarillento, y además suele crecer encima de las ramas y de los troncos de los árboles, uh-huh, de diversas especies de árboles. Por lo tanto, esto es bastante característico porque lo hace ser una planta hemiparásita, ya que de estos árboles es de donde obtiene su forma de supervivencia, consiguiendo sales minerales y agua de ellos. Uh-huh. Pues mira, yo no sabía que el muérdago era una planta semiparasitaria, ¿no?, de otros árboles, es decir, que subsiste gracias a lo que consigue de otras especies. Por cierto, ¿qué árboles son los que normalmente parasita? Pues de la flora ibérica normalmente parasita coníferas, como los abetos y los pinos, algunos árboles de la familia de las rosáceas, como los manzanos, vegetación de ribera como los chopos y fagáceas como las hayas, por ejemplo. Como hemos dicho antes, esta planta está íntimamente ligada con la Navidad, ¿no?, porque decora algunos hogares, y también, por otro lado, con algunas creencias. De hecho, estoy pensando en películas o en series de televisión donde hay alguna escena en la que un chico o una chica quiere conquistar a otro o otra, y bueno, pues el modo es besarse también debajo del muérdago. Uh-huh. Sí, efectivamente. Esto, se cree que tiene varios orígenes, pero la principal teoría está en que esa tradición viene de la mitología nórdica, uh-huh, y está asociada un poco a la diosa Freya, que es la protectora, para esta cultura es la protectora de la fertilidad y del amor. Uh-huh. Entonces, de ahí es donde viene la teoría de que si te besas con tu enamorado debajo del muérdago, se garantiza prosperidad en la relación. Bueno, la otra tradición es regalar hojas de muérdago, ¿no?, el día de Año Nuevo. Sí, exacto. Esa es otra de las tradiciones, aunque está menos extendida, pero sí. Bueno, y siguiendo con el tema del muérdago, también hay veces que se confunde, o no, aunque tú nos aclararás exactamente si la confusión es real, con el acebo. Sí, efectivamente. Es algo bastante extendido, además. Sin embargo, no tienen nada que ver. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, porque el acebo, de nombre científico Ilex aquifolium, tiene un porte arbustivo, no crece sobre los árboles como el muérdago,
Además, sus hojas son de un color verde muy oscuro, son lustrosas, tienen márgenes espinosos y sus frutos, que se pueden empezar a ver en esta época del año también, son de color rojo. Por lo tanto, las diferencias son prácticamente notables. Yo creo que la confusión debe venir de que alguna vez se ha conectado esa tradición de besarse debajo del muérdago y la gente lo ha hecho debajo de un acebo, que era lo que primero llegaba, no tenían ¿no? en la vivienda, o decorando justamente en estas épocas del año. Por ahí yo creo que debe venir la confusión, ¿no? De que hay gente que se bese debajo de un acebo en vez de hacerlo debajo del muérdago. De cualquier manera, hay una cuestión por la que no te he preguntado antes. Hablabas de frutos y además que incluso son de color rojo. Estos frutos son tóxicos, tengo entendido, ¿no? Sí, efectivamente. Tanto los frutos del muérdago como los del acebo son tóxicos para el consumo humano. Sin embargo, sí que hay ciertas especies que pueden consumir estos frutos. En concreto, hablando del muérdago, son fuente de alimento para diversas especies de aves. Y además esto es una clara relación de mutualismo, puesto que el muérdago también utiliza a las aves para propagar sus semillas, ya que tiene una sustancia pegajosa en las semillas que se queda adherida en el pico de las aves que consumen los frutos. Y a la hora de frotarse el pico para limpiarse contra el tronco de algunos árboles, es ahí donde el muérdago puede encontrar un sustrato adecuado para poder empezar a germinar y echar raíces. Qué curioso, ¿no? Este mutualismo, ¿no? Esta capacidad, ¿no? También para que para algunas aves no sea tóxico sus frutos, pero a cambio consiga, ¿no? El que pueda llevar esas semillas a otros lugares. Con otros compañeros de Iberozoa, en anteriores entregas, ¿no? de la Iberozona, hemos hablado de usos, ¿no? que se están descubriendo de plantas. Hace unos meses lo hacíamos con un compañero tuyo hablando de las setas. ¿Y esta especie, el muérdago, tiene algún uso beneficioso para los humanos? ¿Está investigando algo sobre ese tema? Sí. El principal uso aparte del uso ornamental durante la época de Navidad, el principal uso que se le está dando al muérdago es en el campo de la medicina y la farmacología, puesto que la toxicidad de la planta puede hacer que sea útil en tratamientos antitumorales. Es algo que todavía se está estudiando, pero bueno, básicamente el muérdago es tóxico porque contiene dos sustancias que son las lectinas y las viscotoxinas. Por un lado, las lectinas tienen una parte glucídica que se puede adherir a otros glúcidos del sistema inmune y, por lo tanto, hacer de inmunomodulador y así inhibir los tumores, ¿no? Y luego, las viscotoxinas son la parte más tóxica. Estas, básicamente, lo que hacen es interferir en la síntesis de proteínas, ya que inactivan los ribosomas, y de esta forma pueden llegar a desactivar lo que es la célula tumoral. Lo que pasa es que la falta de especificidad también es peligrosa para las células sanas. Por lo tanto, se sigue estudiando, básicamente. Bueno, sí. Pues sabemos que se está estudiando y bueno, pues quién sabe si en el futuro se podrá descubrir pues a través del muérdago pues algún tratamiento, ¿no? Para enfrentarse a estos tumores. Ya por último me gustaría preguntarte sobre cuál es la principal problemática que tiene el muérdago, ¿no? No sé si está muy extendido, si es demasiado peligroso en los bosques debido justamente a que es un parásito. Sí. La principal problemática del muérdago recae sobre la infestación que hace en repoblaciones forestales. Puede llegar a ser bastante perjudicial, ya que al final, si el muérdago está muy extendido por toda la población arbórea, puede llegar a completamente destruirla, ya que debilita bastante a los árboles. Ya de por sí el hecho de que coja minerales y agua del propio árbol, del que es huésped, por otro lado también imagino que le debilitará, ¿no? Que hará que su crecimiento sea inferior a una circunstancia normal en la que no lo tuviera. Sí, efectivamente, puede disminuir la productividad, no es beneficioso para nada.
Pero bueno, se suele recurrir a la poda para tampoco eliminar por completo la población de muérdago. Entiendo. O sea que... Bueno, pues hemos descubierto un poquito más sobre el muérdago, esa planta que muchos desconocíamos que fuera parasitaria de otras especies, como por ejemplo coníferas, y que protagoniza algunos escenarios, bueno, pues de nuestros hogares, ¿no? Debido justamente a que protagoniza, pues algunas creencias, ¿no? Sobre el amor o sobre las Navidades. Hemos hablado con Silvia Muñoz Gómez, que es miembro de la Asociación Iberozoa, a la que le agradecemos que hoy nos haya dado todas esas curiosidades sobre esta planta. Muchas gracias y felices fiestas. Gracias a vosotros, igualmente.